Madre mía, lo que ha dicho Demet Özdemir sobre Can Yaman. Esto va a dar muchísimo que hablar, chicos. A ver, para los que no estéis al día, resulta que Demet ha soltado una bomba en una entrevista reciente. Está hablando sobre la época de Erkencikus, ya sabéis, el drama que los catapultó a la fama mundial, y sobre su relación con Can. Y ojo porque lo que dice es que ella no buscaba avergonzar a Can Yaman. ¡Boom! ¿Qué quiere decir esto? Pues que seguramente alguien le preguntó directamente por el tema, por todos los rumores que hubo, por la química que desprendían en pantalla y fuera de ella. Y ella, en lugar de tirar balones fuera, ha querido aclarar su postura. Yo creo que lo que intenta es quitarse de encima el sanbenito de ser la que persiguió, o la que hizo quedar mal a Can. Porque seamos sinceros, en su momento se rumoreó de todo. Que si tenían un lío, que si se pelearon, que si él la dejó plantada, un salseo de los buenos. Para ser honestos, yo creo que Demet está siendo muy inteligente aquí. No está atacando a Can en absoluto. Lo que está haciendo es poner los puntos sobre las íes desde su perspectiva. Está diciendo básicamente, yo no tenía malas intenciones, yo no quería crear un conflicto. Es una forma de protegerse, de decir, yo hice mi trabajo, tuvimos una conexión profesional genial, y lo que pasó fuera, pasó. No fue mi objetivo que se malinterpretara o que saliera a la luz de forma negativa. Muchos dicen que este tipo de declaraciones vienen a cuento cuando hay un nuevo proyecto de por medio, o cuando se acerca un aniversario importante de la serie. Yo sospecho que puede haber un poquito de todo. Quizás Demet sienta que la narrativa sobre su relación con Can se ha distorsionado con el tiempo, y quiere reescribirla un poco. Ojo, no digo que mienta, pero sí que elige contar su verdad de una forma particular. Porque piénsalo bien, ¿quién no recuerda la intensidad de esa pareja en pantalla? Esa conexión era casi palpable. Y el público que se encariña tanto con sus ídolos, se crea sus propias historias. Y claro, cuando las cosas terminan, o cuando los protagonistas dejan de seguirse en redes, o cuando aparecen nuevas parejas, pues la gente se pregunta, se especula, se crea un lío mental. Lo que yo creo que está pasando es que Demet está intentando poner un poco de orden en todo ese caos mediático que los rodeó. Está diciendo, no fue un juego para mí, no fue una estrategia para hacer daño a nadie. Es una manera de reivindicar su profesionalidad y quizás, solo quizás, de dejar la puerta entreabierta a una buena relación actual, sin tener que entrar en detalles escabrosos. Ella solo quería trabajar y ya está. Y es normal, ¿no? Cuando tienes una conexión tan fuerte con alguien, profesional o personal, y eso se convierte en noticia mundial, pues quieras o no, te afecta. Demet está reconociendo esa intensidad, pero a la vez está diciendo, no fue mi intención que terminara así, o que se viera de esta manera. Es como decir, lo que vivimos fue real y bonito, pero las cosas cambian y no hay rencor. Chicos, yo he estado leyendo un montón de comentarios de fans en Turquía, y la mayoría están con ella. Dicen que es una mujer con mucha clase, que siempre ha sido profesional y que no le gusta el drama innecesario. Otros, claro, siguen deseando que vuelvan, que la esperanza es lo último que se pierde. Pero lo que está claro es que esta declaración de Demet Özdemir ha vuelto a poner a Can Yaman en el foco de todas las miradas, y a ella también, que no se nos olvide. Ahora, la pregunta del millón, y quiero saber vuestra opinión de verdad, ¿creéis que Demet está siendo sincera al decir que no buscaba avergonzar a Can, o es una forma diplomática de lavar su imagen?